De ahí se va a dar y creo que eso ya se los había comentado, el hecho de que muchas personas para llegar al poder van a buscar estar en la escuela pitagórica. Entonces, entrar a la escuela pitagórica no iba a ser fácil y entonces de ahí los rechazados va a crear muchas enemistades, pero enemistades de poder, o sea, de gente que tiene poder, y entonces van a ser los mismos que lo van a atacar y también a los pitagóricos, y va a hacer que pues se vayan a ir cerrando poco a poco las escuelas, que los persigan incluso y desaparezcan, ¿no? Entonces esto va a ser un proceso, ¿no? Primero de auge, que se va a mantener un tiempo y va a decrecer. Entonces, pero el motivo realmente va a ser político, va a ser esta cuestión política de que pues yo quiero ser poderoso, como veo que bien llegan pitagóricos al poder, entonces quiero estar ahí. Entonces sí va a tener muchas enemistades en ese aspecto. Vamos a comenzar leyéndoles algunas partes del artículo sobre Pitágoras de José Ferrater Mora, del Diccionario de Filosofía, y vamos a ir haciendo comentarios y así, o sea, Pitágoras yo creo que nos vamos a llevar más clases que incluso que Heráclito, ¿verdad, Pedro? O sea, porque aquí vamos a empezar con la parte histórica. Después tenemos que entrar a lo que sería pues la parte fundamental, que es la música como filosofía, o sea, y el número. Es también muy importante que entremos al final después de ver música. Bueno, música y número lo vamos a ver relacionados, ¿no? Pero es muy importante porque llevan a ver conceptos muy abstractos. Y entonces en esos conceptos tan abstractos es donde ya vamos a empezar a ver cosas, pues a veces difíciles, ¿no? De entender dentro de lo que es la filosofía, dentro de lo que es el pensamiento filosófico. Pero esto, si lo entendemos bien, créanme que no les va después a costar trabajo entender cosas como filosofía de Kant o filosofía de Hegel. Hasta Plotino, ¿no? Plotino, que es uno de los filósofos más abstractos, muchos de los conceptos que tiene se inducen a través del pensamiento pitagórico y platónico, ¿no? Entonces, bueno, se los leo y ya después vemos. Bueno, dice Pitágoras, bueno, o sea, dice 532 antes de Cristo, pero hay que recordar que hay cosas que a veces no estamos completamente seguros, ¿no? O sea, es un... Sí, esos datos los obtuvo Ferrater Mora, que es el autor del diccionario, los sacó del libro de Vidas de Filósofos Ilustres, que es de Diógenes Laercio. Diógenes Laercio pues fue posterior, entonces muchos datos eran de oídas. Decían que en tal... Sí. ¿no? Entonces, por eso no crees en las Olimpiadas. Ajá, sí, de tal día. Sí, hay que recordar. En ese tiempo no lo hacen por tiempo después de Cristo o antes de Cristo. No, y además Sí. además los registros históricos no eran muy rigurosos, ¿no? Porque si se dan cuenta, de los que le llaman el padre de la historia es Heródoto, pero Heródoto consigna hechos políticos y también hechos, por ejemplo, de batallas, ¿no? Batallas militares. Entonces, en un aspecto dado, por ejemplo, la vida de un filósofo, sí, pues puede pasar desapercibida porque no era un tema de interés público, ¿no? Aunque Pitágoras sí tenía... Pitágoras sí, o sea, en ese caso Pitágoras sí. Bueno, a ver, entonces dice Pitágoras 532 antes de Cristo, de Samos, Pitágoras de Samos, fue según algunos discípulos de Ferécides y de Anaximandro, parece haber visitado Egipto y haber entrado en contacto con las doctrinas de los sacerdotes de aquel país. Esto va a ser también parecido con el caso de Platón. Se dice que fundó en Crotona hacia el 530 una comunidad de índole religiosa y político-religiosa, y que por haber despertado la hostilidad de dos jefes del Partido Demócrata se produjo una rebelión en su contra que le obligó a huir de Crotona y a establecerse en Metaponto, donde es probable que falleciera. Se habrá observado que el anterior párrafo está rodeado de cautelas, no es un azar. Tanto la vida de Pitágoras
como las doctrinas pitagóricas especialmente en los comienzos están cubiertas de un espeso velo legendario. Algunos autores dudan inclusive que Pitágoras hubiera jamás existido. Aunque esta duda es considerada como exagerada, lo cierto es que todo relato de las doctrinas pitagóricas y de los pitagóricos, así como de las prácticas religiosas y ascéticas, las purificaciones que se les atribuyen tienen que basarse en datos insuficientes o discutibles. Muy discutido es, por ejemplo, el tipo de relación que las enseñanzas pitagóricas mantuvieron con el orfismo. Buen número, bueno, aquí del orfismo, ¿se acuerdan que ya hablamos del orfismo? ¿Se acuerdan del mito de Orfeo, de que bajaba al infierno y que por su esposa que había muerto? Y que ¿sí se acuerdan de eso o no? Sí, ¿Sí? Es que esto es muy importante, o sea, esta parte es muy... O sea, sí. Y no. ¿sí? ¿En qué sentido entonces el orfismo? El orfismo es una tradición que se va a conocer como iniciática, o sea, de misterios, que se van a basar en el mito de Orfeo. Orfeo, que tocaba la lira, se dice que era su mamá, hija de Apolo, y se supone que él era hijo de... Bueno, ahorita lo checamos. Bueno, viene la parte mítica, ¿no? Pero el chiste es de que la parte que se conoce de Orfeo, o sea, la más importante, es de que él con su música decían que calmaba a las bestias. Ajá, entonces las tenía muy tranquilas. Y entonces él se enamora de Eurídice y Eurídice ya cuando, o sea, se van a, o sea, de hecho, en unas se casan, en otro apenas se iban a casar, pero el hecho es de que estaba en el bosque y la persigue un fauno para quererla violar. Ella corre y por estar corriendo no se da cuenta que hay una víbora, la pisa, la muerde y se muere. Entonces Orfeo, pues desesperado, porque pues ni siquiera, o sea, apenas iban a hacer su boda o apenas estaban iniciando su matrimonio, decide bajar al Hades, y ahí en el Hades lo primero que hace es calmar al cancerbero, o sea, el perro de 3 cabezas, con su música. Y entonces después entra con Hades y le empieza a tocar, le dice que por favor le regrese a Eurídice porque pues no le tocaba morir, o sea, fue todo un accidente. Y entonces quien lo convence a Hades es la misma Perséfone, que era su esposa. Recuerdan que Perséfone también estaba 6 meses adentro del Hades y 6 meses afuera en la primavera y verano. Bueno, entonces es convencido Hades y le dice, está bien, puedes llevarte a Eurídice, pero ella te va a seguir hasta afuera del Hades, y él no tienes que voltear. O sea, tienes que confiar en que está, viene atrás de ti. Atrás de ti, porque tú no la puedes ver, porque ya todavía es un muerto. Bueno, antes eso del cancerbero convence con su canto también a Caronte para que lo deje pasar el río Estigio. Entonces, hace eso, ya va adelante Orfeo, ya casi va a salir y piensa, le entra la duda, ¿lo está siguiendo? O sea, Hades, y le vence la curiosidad, ve a Eurídice, y en cuanto lo ve, pues ella desaparece. Él trata de regresar y ya no le dejan entrar ya al Hades. El mito termina en que ya no toca, ya se aleja, pero él también es muy guapo, entonces él es asediado por las mujeres. Ellas le dicen que tienen que escoger otra, o sea, la que quiera, pero que escoja a esa mujer, ¿no? Entonces él dice que no, o sea, que él quiere nada más a Eurídice. Ellas, muy celosas y pues sintiéndose despechadas, lo matan. O sea, Orfeo muere, lo que dicen es de que lo desgarran las mujeres, o sea, lo hacen cachitos, o sea, y se llevan los pedacitos. Sí, ajá, lo deshicieron. Entonces es muy feo, ¿no? O sea, pobrecito. Bueno, pues ya después se va con Eurídice, ¿no? O sea, iba a estar con
con Eurídice. O sea, realmente lo que dicen es que también fue como un sacrificio, ¿no? De que, o sea, ya no quiero vivir, mátenme, ¿no? De ahí va a surgir este mito que va a tener que la relación de la parte mistérica de qué pasa después de la muerte, porque de acuerdo al mito, Orfeo va vivo al mundo de los muertos y regresa vivo del mundo de los muertos. Entonces, de ahí se hacen misterios, ¿no? Comunidades que van a estar siguiendo, o sea, todo esto no, para muchos no va a ser un mito, va a ser un simbolismo de cómo conocer esas cosas que están más allá, ¿no? Del mundo. Van a ser los principios de lo que vamos a conocer como la metafísica, la parte de la filosofía que va a estar más allá de esta parte material. Entonces se van a hacer las bases metafísicas que lo van a tomar muchos filósofos antiguos. En este caso ya habíamos visto Heráclito, también en este caso va a estar Pitágoras y Platón. Entonces a veces no se comprende perfectamente, por ejemplo, a Heráclito o a Pitágoras y a Platón, porque no hay esta comprensión de que ellos están basados en mitos sóficos, en mitos que van a estar buscando qué hay más allá de la muerte. Entonces ese va a ser el misterio, y obviamente en estos grupos mistéricos no entraba cualquiera tampoco. Entonces no sabe, en ese aspecto no sabemos cómo se elegía, ¿no? Pero tampoco entraba cualquiera. Entonces esto sí es muy importante porque las enseñanzas de Pitágoras van a estar basadas muchas en mitos órficos, en misterios, perdón, sí, misterios órficos. Sí, y bueno, antes de continuar con lo que señala el texto del diccionario de José Ferrater Mora, creo que aquí es importante hablar de lo que es la relación de la parte mistérica, la parte mística y también la parte de las matemáticas y la geometría para explicación del mundo. Esto es algo que vemos dentro de una tradición de la filosofía, que, por ejemplo, algunos diálogos de Platón incluso hasta describen la forma del universo. Platón dice, por ejemplo, que geométricamente es un dodecaedro que tiene 12, es como si fuera un balón de fútbol, pues, con 12 placas. Y traído el dado, tenemos un sí. Bueno, y sí, después se los traemos. Bueno, allá lo sí. Pero lo importante de eso es, por ejemplo, cómo Platón, por ejemplo, explica muchas cosas a través de la geometría. Pitágoras explica cosas a través de la geometría, a través de formas, y se dice que mucho de lo que es la tradición de la creación del mundo y de cuestiones así, también los sacerdotes egipcios lo explicaban a través de la forma geométrica, a través del número. Entonces, por eso es que dentro de todo lo nebuloso que es la historia de Pitágoras, pues por las coincidencias que hay con la religión órfica, sobre todo la música, se atribuye una parte de la obra de Pitágoras como, pues, proveniente de la tradición órfica y otra parte proveniente de Egipto. Ya de ahí entran muchas cuestiones, que si fue iniciado en las artes místicas de Egipto o la tradición mística griega. Eso ya no se puede corroborar, ¿no? Ya no lo podemos corroborar, pero sí de manera indirecta podemos deducir que su escuela funcionó con ese mismo esquema que funcionaba las escuelas órficas. Por eso es que de alguna manera se puede inferir. Vamos, no es completamente arbitrario el comentario, pero por ejemplo en el caso, ya para dejar el paréntesis de la religión órfica, lo más importante para los que siguieron a Orfeo, si se dan cuenta, tiene las mismas características que otros relatos de hijos de dioses, ¿no? Que mueren, vencen a la muerte y regresan. Se dan cuenta, fue el mismo caso de Hércules o Heracles, el Heracles griego, y el otro caso pues es muy conocido, pues es el de Jesucristo, ¿no? Jesús, incluso hay una parte donde va al infierno y regresa del infierno, ¿no? ¿Para qué fue?
fue por las almas de aquellos que eran justos. Y que habían muerto antes de él. Antes de él, exactamente. Entonces, de alguna manera, todas estas figuras o estos mitos de hombres divinos que vencen la muerte, tiene que ver un poco con la religión órfica, pero también mucho con la figura de Pitágoras. Pitágoras, por eso de repente se deja de ver como un Pitágoras de carne y hueso y se ve como un Pitágoras iniciado, mágico, en fin, muchas cosas así, porque de repente se entreteje el mito y la historia. Pero aquí la cuestión, concretamente la cuestión eso de vencer a la muerte, tiene muchos simbolismos, ¿no? Tiene muchos simbolismos porque sobre todo para los filósofos como Platón, para Platón la muerte no era una barrera. Para Platón la muerte era un proceso donde la persona podía acceder a las ideas puras, podía acceder al mundo de las ideas. Entonces, decía Platón que en esta vida conocer es recordar, realmente. ¿Recordar qué? Recordar lo que nuestra alma vio cuando estaban muertos. Entonces, en esa cuestión de la tradición pitagórica y la tradición órfica, era muy importante el estadio o los misterios de la muerte, pero también la música, porque la música era una forma de entender la armonía del universo. De hecho, ya habíamos platicado hace algunas clases de lo que es la música de las esferas, que decía en un momento dado, Pitágoras decía, si los astros se mueven con precisión matemática y la música se mueve con una precisión matemática, puede entonces los astros moverse de una manera tal que produzcan música. Y la música de todos los astros, de la Tierra, el Sol, la Luna, es música armoniosa. De ahí viene todo eso. Entonces, eso viene como herencia de la tradición órfica. La tradición órfica era fundamental la música porque a través de la música era como un puente entre este mundo y el mundo más sutil, el mundo de las ideas, el mundo de la verdad sin velos. Entonces, por eso para Pitágoras era fundamental conocer música, conocer matemáticas y conocer geometría. La gimnasia era un aspecto formativo, pero la parte fundamental de su filosofía, de su pensamiento era música, matemáticas y geometría. Y la música proviene del pensamiento órfico. ¿Sí? Bueno, entonces, y continúo. Dice, un buen número de historiadores se inclina por la opinión de que Pitágoras renovó y sobre todo purificó las ideas y los ritos orgiásticos de los órficos, pero otros consideran tal opinión como demasiado aventurada. En el presente artículo insistiremos especialmente sobre los aspectos filosóficos de la doctrina de Pitágoras, aunque teniendo presente que en el espíritu de este y de sus discípulos tales aspectos estaban estrechamente ligados a las enseñanzas y prácticas religiosas y ascéticas. Por otro lado, aunque presentamos los aspectos filosóficos en cuestión bajo el nombre de Pitágoras, podemos atribuirlas al pitagorismo de la primera época, es decir, para sus discípulos y Pitágoras. Para la historia principalmente externa del pitagorismo, algunos de los pitagóricos y neopitagóricos se les han dedicado artículos especiales en ese diccionario, de eso lo vamos a ver más adelante. Pitágoras parece haber deducido varias consecuencias de algunas observaciones, en particular de la observación de las relaciones existentes entre la altura de los sonidos y las longitudes de las cuerdas de la lira. Esto daba a suponer la existencia de una armonía. Se trata de un concepto fundamental, pues aunque primitivamente se aplicaba solo a la octava o una escala musical, luego se aplicó a todas las esferas de la realidad, por ejemplo, al cuerpo humano, de tal suerte que la función de la medicina consiste en ayudar a restablecer esta armonía en todas las ocasiones en que haya solo sido perturbada. Esto tiene que ver mucho con la musicoterapia actual, ¿no? Bueno, obviamente no sabemos cómo lo manejaban ellos, pero sí hay estudios sobre todo de musicoterapia en cuanto a cuestiones emotivas, ¿no? O sea, de mucho estrés, pues la música
te ayuda, ¿no? Entonces, esto... Sobre todo enfermedades de origen nervioso. Ajá, eso. Ujú. Bueno, ay, que se me perdió esto. Bueno, en lo Sí. que Sí, puede diálogos. ser. Sí, por ejemplo, todo ese tratamiento de médico, a través de la música, nosotros hoy día sabemos que hay muchas enfermedades que son de origen psicológico. Entonces, ese tipo de enfermedades, se tienen que tratar con medios psicológicos. En la época de los griegos no había como tal una disciplina como la psicología o la psiquiatría. El manejo del alma era un manejo que daba la filosofía. Entonces, de alguna manera, la psicología estaba incorporada en la filosofía. Y de hecho, ese comentario que Pitágoras ocupaba la música como un método terapéutico, de apoyo terapéutico, le valió que tuviera una fama de sanador. O sea, de hecho, se pensaba que con el simple hecho de ir a ver a Pitágoras se podían curar, pero realmente en la vía de los hechos no era cierto, ¿no? Él tenía toda una teoría desarrollada para estabilizar y armonizar el alma de las personas. De hecho, aquí tengo ya unos fragmentos de él seleccionados que hablan sobre la armonía del alma, sobre la música, para entender cómo él aplicaba esos principios, pero aquí lo importante es que la parte mítica de Pitágoras habla que, pues vamos, la gente lo veía como un santo, ¿no? Como los santos actuales, ¿no? Que van y le hacían milagro y lo sanaban. ¿Por qué? Porque para la gente de la época no sabían todo lo que había No detrás. comprendía, ¿no? No Así comprendía es. el método. El ¿no? método, pero ahora lo que se sabe es que sí había un método de sanación, pero era de enfermedades de tipo psicológico, de enfermedades emocionales sobre todo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere el artículo de Ferrater. Bueno, dice, continuando, dice, la armonía es como se dice, el catecismo de las perfecciones lo más bello que existe, siendo la música por lo demás una manifestación eminente de la armonía y que puede ser usada con el fin de purificar el alma. La armonía es por este motivo una catarsis. Eso lo va a mencionar Aristóteles. En la poética. Ajá. Y como el alma es a su vez la armonía del cuerpo, la música es verdaderamente una medicina, pero la armonía es aplicada además y sobre todo al cosmos entero. La cosmología de Pitágoras, basada en parte en la de Anaximandro, subraya fuertemente la disposición armónica de los cuerpos celestes. Estos están distanciados de un llamado fuego central según intervalos que corresponden a las de la octava. Por este motivo sus bueno, sí, porque es el músico. Sí. Aquí les explico cuáles son los intervalos musicales. Un intervalo musical es la distancia que hay entre una nota y otra. ¿Se acuerdan de las notas así, cómo se llama? Do, re, mi, fa, sol, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué distancia hay entre una nota y otra? Es de un tono. Entonces, entre do y re, la distancia es de un tono. Entonces, la primera nota de la escala es do, la segunda es re, la tercera, ¿cuál es? Mi, ¿no? La cuarta es fa, la quinta es sol, la sexta es la séptima es si, y la octava es otra vez do. Entonces, la octava es un do más agudo. Entonces, cuando se habla de distancia de octavas, es la misma nota, pero más aguda o más grave. Entonces, cuando se habla de... Es que, ¿sabes qué, Pedro? Eso sí tiene que ser de oído, ¿no? O sea, no... Sí. En la próxima clase ya sí, con el teclado o con... Sí, con la guitarra les podemos explicar sí, así. Para que, porque si no, o sea, no es Pero, si puedes repetir el párrafo de... Sí, sí, me regreso. Bueno, dice, bueno, que aquí lo que menciona es que la armonía es, como dice el Catecismo de las Perfecciones, lo más bello que existe, siendo la música por lo demás una manifestación eminente de la armonía y puede ser usada con el fin de purificar el alma. Puede ser utilizada para purificar el alma. El alma para los griegos es la psiquis, es también parte de las emociones y la mente.
La armonía es por este motivo una catarsis, y como el alma es a su vez la armonía del cuerpo, la música es verdaderamente una medicina. Pero la armonía es aplicada, además, sobre todo al cosmos entero. La cosmología de Pitágoras, basada en la de Anaximandro, subraya fuertemente la disposición armónica de los cuerpos celestes. Estos están distanciados de un llamado fuego central, según intervalos que corresponden a los de la octava. Por este motivo, sus movimientos circulares producen una música, la música de las esferas. No la traes, ¿verdad? ¿Sí la traes? Bueno, no, traigo lo que es la música griega. No, pero la de las que teníamos bueno, estamos en la Sí. próxima clase. Bueno, en mi Facebook está uno de Bueno, entonces ahorita nada más acabo de leer eso y les ponemos la música de las esferas. La armonía es musical, es también y de modo correspondiente numérica. Según Aristóteles, en la Metafísica A5 985b, al 986b, los pitagóricos suponían que los elementos de los números eran la esencia de todas las cosas y que los cielos eran armonía y número. O sea, ahí podemos entender música y número. Y las propiedades de los números, especialmente al combinar los resultados tan sorprendentes que los pitagóricos buscaron por doquiera analogías entre los números y las cosas, y llegaron a fundar una especie de mística numérica que tuvo enorme influencia en todo el mundo antiguo. Fórmulas como la siguiente: 1 más 3 más 5 y hacia el infinito, es decir, en pares pero nones, es más paréntesis 2n menos 1 es igual a n al cuadrado, o sea, el infinito al cuadrado, que muestra que los cuadrados pueden formarse como sumas de los números impares sucesivos, apareciendo a los pitagóricos como maravillosas, pero muchas otras podrían agregarse. Lo más importante desde el punto de vista de las analogías filosóficas lo constituyeron las divisiones de los números: pares, impares, perfectos, iguales a la suma de sus divisores. Lineales y planos, los números fueron considerados además como principios. Según dice Aristóteles en el mismo pasaje antes citado, había dentro de la esencia pitagórica una facción que afirmaba la existencia de 10 principios u oposiciones fundamentales, cada una de ellas correspondiente a cada uno de los 10 primeros números naturales. Esta correspondencia es mostrada en la tabla proporcionada por el Estagitas, en este caso por Aristóteles. 1 es limitado y su contraparte ilimitado. 2, o sea, el número 2 está impar y par. 3, 1 y muchos. 4, derecho, izquierdo. 5, masculino y femenino. 6, en reposo, en movimiento. 7, recto y curvo. 8, luz, oscuridad. 9, bueno, malo. Y 10, cuadrado y oblongo. Se trata de una tabla en la cual puede verse una significación moral. Los términos primeros representan en efecto algo perfecto, lo segundo algo imperfecto. Ahora bien, el dualismo puede ser superado cuando se considera lo perfecto como algo limitante de toda posible imperfección. De este modo puede comprenderse cómo es posible establecer analogías entre conceptos cuyas significaciones son muy distintas, tales por ejemplo entre lo limitado y la luz y lo ilimitado y la oscuridad. En todo caso, la armonía no existe solamente en el mundo físico, sino que se hace presente a sí mismo y es una de las más influyentes tendencias de Pitágoras en la relación entre el orden cósmico y el orden moral. Y bueno, aquí ya viene toda la bibliografía, pero obviamente... Sí. Aquí yo creo que para ir viendo la explicación del mundo, tal y como lo veía Pitágoras, ya habíamos hablado de lo que era el concepto del logos. Y si recuerdan, logos para Heráclito era cuenta y razón. Heráclito era contemporáneo, incluso en algunas versiones se dice que fue posterior Heráclito a Pitágoras, porque en un fragmento lo critica Pitágoras. Entonces, de que lo conoció, ¿no? Entonces, de que había un Pitágoras histórico,
Sí, podemos presumir ajá. que había un Pitágoras histórico, ¿no? No fue todo un mito donde llegaba y los sanaba con simplemente verlos. Pero el hecho es de que, por ejemplo, ahora para expresar los números y la geometría, eh, vamos a hablar de precisamente de cómo se construyó. Sí. Ah, si quieres saber si tienes su pizarroncito. Sí, por eso. Porque ahí traigo una. Tú traes el. Sí, tenemos el un marcador. marcador. Estas cuestiones de índole moral y de índole numérica se van a ver reflejadas en cómo hacía sus formas geométricas, que es algo bien importante y bien interesante. De ahí algunas tradiciones religiosas recuperan el aspecto de los tres aspectos, por ejemplo, de Dios. Si se acuerdan, mucha gente no se acuerda. Yo me acuerdo cuando estaba tomando el catecismo, eso que cuando te decían, es que, ¿cómo es la concepción de Dios, no? Dicen, son tres personas y es una. Entonces cuando eres niño preguntas, bueno, ¿cómo puede ser tres personas y una? Es un misterio, ¿no? Dices, bueno, es un misterio, pero pues dices, oye, realmente no lo entiendo, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de conceptos viene desde una formación, por ejemplo, de lo que decía Pitágoras, que es muy, muy interesante, como por ejemplo, él parte del concepto de la unidad, ¿no? Él parte de la unidad, y aquí en la unidad, él habla de cómo lo uno es lo perfecto. Cuando habla del uno como perfecto, está hablando del logos creador. Entiéndase como palabra, entiéndase como sonido, entiéndase como inteligencia, como cuenta y razón. Muy bien. Entonces, entendiendo por ejemplo el concepto que manejaba, por ejemplo, Heráclito, como cuenta y razón, es lo que nos da la explicación del universo, el logos de la unidad. Ahora les voy a dibujar lo que es la pirámide numérica y del 10 perfecto, para poder entender cómo es que de ahí, de manera simbólica, se habla de la unidad, la división de la Trinidad, y luego para entenderlo, porque nosotros, por ejemplo, ya en algunos libros que son resultado de estas tradiciones, lo vemos ya en abstracto, pero no se entiende de dónde sale. Entonces, vamos a ver. El perrito quiere participar. Entonces, en el inicio está la unidad, ¿sí? Digamos, es el 1, ¿sí? Del 1, dice Pitágoras, se transforma en 2, ¿sí? De aquí, del 1, emanan los 2. Si lo vemos en las tradiciones mitológicas, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice en la mayoría de tradiciones mitológicas o míticas? Que de la unidad se crea todo y de ahí se separa el cielo de la tierra, ¿no? Entonces esto pudiera ser equivalente al cielo y esto a la tierra, y esto es la unidad. O sea, tenemos 3 puntos, ¿no? Primero es un punto y después emana otro punto a la izquierda, sí, y otro a la derecha, que es una de las partes que van a tener en esta tabla, ¿no? O sea, sí, recordemos que la primera parte es lo limitado y lo ilimitado. En la segunda es impar y par, o sea, está el impar, que es el 1, y después el par. Después va a estar 1 y muchos, derecho, izquierdo. Sí, o sea, pero ahorita vamos a hacer uno. Sí, Sí, para ir viéndolo poco a poco, ¿no? Porque sí es... Sí, no, con esto simplemente... Sí, pero para poder entender que está hablando de lo mismo que hablaban las tradiciones anteriores. Entonces la unidad no pierde su concepto de unidad al separarse. Sigue siendo uno, sigue siendo el logos, sigue siendo el que rige y gobierna el cielo y la tierra. De hecho, en todas las tradiciones religiosas se habla de que cuando no existía nada,
se creó el mundo y lo primero que hubo, lo podemos encontrar como una pareja divina, ¿no? ¿Cómo se llaman en Grecia? ¿Ceres o...? Sí, o sea, está Zeus, como el... No, pero antes, El Ceres, o sea, la tierra. Sí, Ceres, bueno. Bueno, sería Gea, no es Gea. cierto, es Gea. Es Gea, pero... Y Sí, creo porque que es Urano. Urano y Gea. Entonces, dentro de la religión griega, era Urano, que era el cielo, y Gea la tierra. Entonces, se entiende que esto está aquí, pero sigue habiendo un principio básico que los gobierna a todos. Que en algunas tradiciones de la mitología, ese sería Cronos. Entonces, aquí vamos a ponerle Cronos. Y mucho antes estaba el huevo que estaba con la serpiente. El huevo órfico, precisamente. Entonces, ese huevo órfico era dentro de la tradición de Orfeo, que decía que el mundo había nacido de un gran huevo que custodiaba una serpiente. Ese huevo nació en la creación primordial y cuando eclosionó, cuando se abrió el huevo, salió todo el universo. Si se dan cuenta, casi todos los conceptos de formación del universo parten de eso, ¿no? De un principio único y de ahí la derivación en la multiplicidad, que es algo que casi todas las tradiciones lo traen. La Biblia cuando dice que Dios separó el cielo de la tierra y de ahí se creó todo el mundo, ¿no? Y sí, generalmente todos los mitos de creación van a tener ese marco, ¿no? Sí, el rompimiento de algo que genera más cosas. Uh-huh. Entonces, si se dan cuenta, en la tradición griega, todavía Cronos y Gea, que es la tierra, todavía son dioses. De alguna manera son entidades divinas. Y con esta unidad se formaría un triángulo, que es la divina Trinidad. ¿Sí? Si la entenderíamos como una divina Trinidad. En muchas religiones existe este concepto de la divina Trinidad. En la religión de la India aparece, en Egipto también aparecía, que de hecho de ahí se presume que lo retomó Pitágoras, porque de aquí que el padre creador sería Osiris, ¿no? Es Osiris, el padre creador. Lo que pasa es que, bueno, es la tradición actual, bueno, la más cercana, está Isis, Osiris y Horus, que es su hijo, pero hay una tradición mucho más antigua en Egipto que va a ser Geb y Nut, o sea, el cielo y la tierra. Y aún más atrás hay otra deidad que se representa, es una mujer que está, creo que que está cubriendo todo. Ah, sí. Entonces está... Es el cielo, ¿no? La bóveda celeste. Es Geb, Nut, bueno, porque son deidades ya mucho más antiguas que ya nadie, o sea, que en ese aspecto no se pierden, o sea, se pierden en esa tradición porque lo que más nos llega pues son las tradiciones de dinastías más recientes, pero ya la parte más antigua no, pero está Geb, Nut y hay otra parte, porque son tres, o sea, siempre son creadas. Entonces, aquí vamos a ver, este es el número 1, este es el número 2. Entonces vamos viendo cómo la representación numérica tiene una representación que se plasma en lo físico. Y de ahí de lo físico ya viene la creación. Entonces, bueno, propiamente, viéndolo así ya, como leemos nosotros de derecha a izquierda, primero sería el número y luego ya sería la geometría. Entonces, primero aparece el arquetipo del número y de aquí se va la plasmación geométrica o a la formación del universo. Después de aquí ya viene el 3, 2 y 3. Este es el 3 y después viene el 4. Y aquí viene el 4. Y esto, dentro de la tradición ya de los pitagóricos, este sería el 10 perfecto. Vamos a ver aquí. Entonces, si vemos esto, se vuelve una pirámide.
una pirámide que se maneja ya de manera estable y se va reproduciendo al n veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede si lo vemos a nivel de explicación del universo? Primero está el uno, siempre está la unidad primero. El logos, cuenta y razón, o como se le quiera llamar. De hecho, por eso se presume que Pitágoras fue también discípulo del filósofo Anaximandro, porque también él hablaba de la unidad y hablaba del ser primero. Entonces, cuando hablamos de esto, se está reproduciendo una idea nuevamente de unidad. Pero el que sigue aquí hacia abajo la pirámide no quiere decir que se pierda el uno, ni el origen, sino que de ahí va cayendo como cascada. El mundo es tan complejo como las formas numéricas que hay, pero estas formas numéricas no son desordenadas, se vienen reproduciendo. Ahora, si nosotros sumamos, ¿cuánto es esto? 10. Es el 10 perfecto. El 10 que habla de toda la creación. Entonces, aquí, por ejemplo, esto, si nosotros lo vemos, esto es, una cosa es la separación del cielo y de la tierra, pero hablando de grandes elementos, porque cuando hablamos de la separación del cielo y de la tierra, en la tierra pues está reunido todo, hay agua, hay tierra, hay árboles, hay todo, ¿no? Pero si aquí lo vemos ya a nivel ya más abstracto, estos serían los 4 elementos de los que hablaban todos los presocráticos. ¿Se acuerdan que al inicio los presocráticos hablaban de cuál había sido el origen o cuál era el elemento primordial para la creación del universo? Pues diría Pitágoras, dice, el creador fue el uno. Después de ahí viene una separación entre los dos elementos que tienen correspondencia uno con otro. Y estos elementos se van haciendo más y más diversos. Entonces, cuando se habla de estos 3 elementos, son lo que yo les comentaba, es la parte de la tríada divina. Si nos damos cuenta en la mitología griega, ¿quiénes fueron los que nacieron después de los titanes? Fueron 3 dioses olímpicos los que gobernaban. Era Zeus en el centro. Poseidón. Zeus, Poseidón y Hades. Zeus, que representa el fuego, ¿no? Y el rayo, o sea. Fuego y rayo. O sea, luz, o sea, vamos a hacer la luz. O bueno, luz. Pero es una luz que no es necesariamente la luz física. Poseidón, ¿qué representaba? Los mares, ¿no? Ajá, el agua, ¿no? Y Hades, ¿qué representaba? El inframundo. El inframundo, ¿no? Entonces, Es que Gustavo quiere preguntar. Era una pregunta. Ajá. En el segundo nivel, lo que estaríamos entendiendo es una distinción, o así más bien, Pitágoras lo entiende como espíritu y materia. sí, pero del universo, a nivel muy macro. O sea, todo lo que es el cielo es la representación metafísica. Todo lo que es la tierra es la representación material de todo lo que existe. Por eso hablaba de que ahí está a nivel, vamos, si lo viéramos a nivel global, sería como que en ese costal mete todo, ¿no? Es como un gran cajonzote donde toda la parte del cielo o toda la parte espiritual corresponde a la parte de Urano o el cielo. Y toda la parte que tiene que ver con todo lo material corresponde a Gea o a la tierra. Entonces, por eso hablan de que en la tradición el uno no se mueve, el uno sigue siendo uno. Pero de ahí separó 2 principios importantes, que es la parte metafísica y la parte física, si la queremos ver así. Ahora, estos 3 dioses que son los básicos en la mitología
griega, son tres dioses que rigen básicamente esos mismos aspectos. El agua tiene que ver con todo lo material, Zeus, el fuego y la luz, tiene que ver con todo lo inmaterial, y Hades aparece un tercer elemento que ya es el inframundo, es la separación de la vida y de la muerte. Por eso es que de ahí son los importantes. De aquí se dividen todos los dioses olímpicos, salen, o sea, se dividen hacia abajo. Pero ya si vamos viendo de aquí, esos serían los cuatro elementos, y aquí es agua, aire, viento y fuego. Bueno, más bien, aquí sería el fuego y el viento. Entonces, estos cuatro elementos, aquí diría Pitágoras, hasta aquí aparecen los cuatro elementos. Entonces, él diría, el universo se explica de una manera mucho más profunda. No es que se estén peleando los presocráticos que si fue primero el fuego, o si fue el agua, o si fue el aire, o si fue el viento, o el neuma, como decían otro presocrático. Él dice, no, dice, es que estos cuatro elementos son resultado de la acción del universo cuando se dispersó. Entonces él dice, no hay que buscar en un elemento físico la creación de algo que ni siquiera entendemos, que es algo metafísico. Por eso queríamos leer Pitágoras después de Heráclito, porque aunque históricamente fue primero Pitágoras que Heráclito, pero Heráclito todavía está en la tradición de querer explicar si alguno de estos fue el origen del universo. Pero Pitágoras dice, no, con esta pirámide, con este 10 sagrado, o 10 perfecto, podemos entender que el mundo nace primero de principios sutiles y después ya de principios más específicos. Si lo vemos ya a nivel no tan mitológico, sino científico, lo que nos podemos dar cuenta aquí, básicamente la teoría del Big Bang, que es a lo que refiere. Dice, en un principio toda la materia estaba unida, había una unidad, de ahí hubo una separación, y esos elementos se han ido separando más. Aquí esto sería el equivalente a las leyes del universo que manejan y gobiernan todos esos elementos físicos, y estos elementos ya particulares ya corresponderían a la diferenciación que se ha venido haciendo pues en cada lugar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esta teoría o este modelo pitagórico tiene mucho sentido, ¿no? O sea, realmente nosotros hemos retomado algunas ideas, incluso hasta de manera, yo diría, la ciencia a lo mejor las ha tomado de manera inconsciente, pero, por ejemplo, Kepler, que fue de los astrofísicos importantes y relevantes, él conocía a Pitágoras y él buscaba la música de las estrellas. Entonces, a lo que vamos es esto, que tampoco ha sido tan arbitrario lo que hoy día entendemos, ¿no? Pitágoras ha trascendido mucho lo que es la historia. La música pitagórica también ha sido muy reproducida, muy estudiada, pero en ese aspecto, por eso, si esto lo vemos en abstracto, como dice el libro de Ferrater Mora, no le vamos a entender, ¿no? Por eso, ya si lo vemos así ya un poco más desglosado, nos damos cuenta cómo primero es el número, primero aquí está el número, y aquí está la geometría. Haces eso que hacías tú, es que hiciste una animación y que es donde lo dejamos. Es lo que estaba el punto y se hacía la línea, y de la línea se hacía el triángulo y después un cuadrado. Sí, bueno, ahorita se los hago. Antes de borrar, quiero tomarle una imagen. Sí, está un poco hecho así. No, por eso está perfecto. Entonces, del número, que es la esencia, se va a la geometría, que ya es la plasmación. Esto, si lo vemos en términos más humanos, esto sería la idea que tiene, por ejemplo, un artesano de una obra, y esto ya es la plasmación de esa obra en la realidad. Pero todo nace a partir de la idea. Por eso es que esto es importante también para
posteriormente para la filosofía, porque Platón dice, si no entendemos esto que son los arquetipos, no vamos a entender lo que es el mundo. Sí, sí. A ver, si ¿Te puedo puedo poner ahí arriba el modelo pitagórico? Sí. Por favor. explicar bien las dudas que me han Sí, sí, surgido Sí, de esto. adelante. No, de esto es, ya es otra, Sí. es más profundo. Sí, es ¿de qué? efectivamente mucho más profundo, pero digo, a final de cuentas los pitagóricos van descifrando el modelo real, el modelo cotidiano de la vida, ¿no? Todo lo que observan es algo que con los sentidos lo perciben, ¿no? Y ellos logran abstraerlo y convertirlo en números, en matemática, ¿no? Sí. Sin embargo, hay, formando parte de este mundo real, hay cosas que no observamos, Sí. y que ellos no veían por carecer de los instrumentos como para poder verlo. Yo creo que, por ejemplo, en el número 1, la unidad, yo creo que existe, sigue existiendo, pero todas las siguientes escalas, en la actualidad, con todos los conocimientos que actualmente se tienen, se complementaría este diagrama que tiene Pitágoras. Sí, claro. ¿No? Porque bueno, pues ahora hay muchos descubrimientos que van más allá de lo que observamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la física no clásica, sino la física cuántica, también va abriendo dimensiones distintas que ellos jamás pudieron haber percibido, o si lo percibían en el mundo de lo abstracto, lo intuían, pero esto no lo intuían, de alguna manera esto era lo observable, lo real, lo tangible, lo cotidiano. Pero ir más allá de esto, yo creo tal vez por eso empezó a desarrollarse la metafísica, porque había cosas que de pronto no comprendían, ¿no? No comprendían, y que solamente la ciencia poco a poco nos está develando muchos misterios, muchas cosas que aún todavía no alcanzamos a comprender del todo, ¿no? El modelo pitagórico es un modelo estable, ¿no? Es un modelo, podríamos decir que perfecto, ¿no? Es un modelo ideal, y de ese modelo ideal se desarrolla la arquitectura, los conceptos de belleza, ¿no? De armonía, de todo, ¿no? Sin embargo, este modelo nos plantea un objetivo, y ese objetivo es llegar a un mundo ideal, ¿no? Sin embargo, el modelo no es ideal en todo momento, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. El modelo es caótico, ¿no? Es caótico tanto en el plano de nuestra Tierra como en escala universal. Los tiempos, las escalas universales no las podemos nosotros tener en cuenta, pero de pronto aquí en nuestro mundo cotidiano de repente ocurren cosas que toda esa armonía la destruye. Puede ser, por ejemplo, un sismo, un gran sismo, puede ser un gran volcán que estalla, que explota, que genera caos, que destruye, ¿verdad? Que destruye, y que estos modelos de perfección de repente se ven rebasados, aunque al cabo del tiempo, en ese como yin yang, de nueva cuenta se vuelve todo a equilibrar, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante cómo los filósofos de la antigüedad, simplemente con la observación, el razonamiento, la lógica, pudieron llegar a entender pues grandes misterios del universo, y nos han legado pues cosas tan hermosas como la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, ¿no? Eso es mi comentario. Sí, no, sí. De hecho, pues efectivamente, o sea, estas son de los primeros intentos para explicar la realidad. Y la realidad, decían, es que no todo es lo que vemos. Hay cosas que no vemos que también existen. Sí. Entonces, bueno, yo creo que si vamos a un nivel de un razonamiento teórico básico,
decimos, ¿nuestro cuerpo es lo que rige o hay algo que rige a nuestro cuerpo? ¿No? Cuando llegamos a eso, llegamos al concepto de alma, que para los griegos era distinto al alma que conocemos hoy día. El alma que conocemos hoy día es algo pues intangible, algo muy abstracto, pero el alma para los griegos era sobre todo era la parte lógica, la mente, y la parte de los sentimientos. Para ellos ese era el alma. Entonces esa parte decían, bueno, si cuando muere un individuo se dispersa todas las moléculas del cuerpo, se dividen, se pierde unidad, dice, luego entonces, ¿qué es lo que gobierna a un individuo? Es su alma. Entonces, por inferencia lógica, ¿qué es lo que gobierna toda la multiplicidad de elementos en la naturaleza y hace que no se divida? Debe de haber un alma, un anima mundi, que era lo que decían los latinos, o un alma del mundo, o un alma universal, que es el logos, y ese logos es palabra y es armonía. Entonces, Perdón, ese concepto de logos, así como lo estás comentando, ese logos tiene conciencia de sí mismo. pues se supone que al ser el creador de todo, es omnisciente y omniconsciente. O sea, conoce todo, sabe todo porque todo lo gobierna. Sí, de hecho, más bien nosotros lo que tenemos de razonamiento o de conciencia es una partecita infinitesimal de él. Entonces, él, o sea, él estaría mucho más allá de, o sea, de comprensión humana, ¿no? Entonces, en este caso, ese logos es ese orden que vemos, ¿no? O sea, por qué están las moléculas como están constituidas, por qué están los elementos, por qué están, no sé, ¿sí recibieron el del agua que les mandé, el video? Se los puse en su Facebook. Lo voy a ver. Es un resumen del video ese que les comentaba del agua, de por qué es tan perfecta el agua. Se los puse en su Facebook. Gracias. Ya. Sí. No termina. No, nada más es eso, o sea que ese logos está, más bien nosotros somos los que tendríamos que aspirar a ver si qué tanto podemos entender de ese logos. Sí. Y aquí nada más, si nosotros compartimos nuestra materia con el universo, luego entonces también por inferencia compartiríamos nuestro intelecto con esa inteligencia universal. Sí, yo bueno, lo que he visto últimamente en el tamaño, la escala del universo, yo creo que ya lo platiqué hace 1 o 2 sesiones también, en el sentido de que nuestra escala como seres humanos, nuestra escala como planeta, nuestra escala como sistema solar, tan pequeñito dentro de una galaxia X, en un universo mega gigante, ¿no? Con un cúmulo de galaxias y cada galaxia con un cúmulo de sistemas, planetas, etcétera, etcétera. O sea, yo lo que me pregunto es, bueno, o sea, ese logos al tamaño de la escala verdaderamente universal, ¿no? Con trillones o no sé cuántos de galaxias, simplemente de galaxias, o sea, ¿qué clase de logos o qué clase de conciencia podría abarcar, al menos lo que yo he visto, a menos de que lo que yo veo esté, ¿cómo te diría? O sea, que esté mal, que no tenga la información correcta? Pero hablando así a escala, a esa gran escala universal, digo, o sea, es algo impresionante que un ser humano, o sea, regresando de aquello, de pronto a un ser humano, ¿no? El que nosotros podamos formar parte de una conciencia a esa escala, o sea, me parece prácticamente imposible, ¿no? Pero sorprendente, ¿no? Sorprendente, si es que lo es, ¿no? Si es que lo es, yo no lo niego, pero tampoco lo acepto, porque me parece tan sorprendente, tan extraordinario, que de pronto a mi escala
de conocimiento y de percepciones, me parece prácticamente imposible, ¿no? La otra vez hablábamos también de cómo se va formando un planeta, y un planeta se forma en millones de años, ¿no? En millones de años. O una galaxia, ¿no? Ajá. Imagínate. Pero digamos, el planeta también, lo que había visto es cómo van llegando de todo el universo, o diferentes lugares del universo, meteoros, y esos meteoros traen ciertos elementos, los ingredientes de la vida. Claro. Y comentamos que es como si fuese un caldo, ¿no? de cultivo, como una sopa, ¿no? Que lleva un poquito de ciertas cosas que nos llegan del exterior para finalmente dar origen a la vida, a través de millones de años, ¿no? Y pensar en eso, y después pensar en ese proceso de evolución, en el cual el primer ser, pues evidentemente no sabemos qué era o cómo era, ¿no? Y peor aún, el primer ser que empieza a tomar conciencia, o que verdaderamente tiene conciencia de su ser, ¿no? Entonces, tal parecería, a mi modo de ver, que es un poco más un proceso evolutivo de la propia naturaleza, que la creación, o que formemos parte de un ente consciente, y que nosotros seamos parte minúscula de ese ente consciente, ¿no? Yo entiendo más bien a ese gran logos, no como un ser, y que tampoco necesariamente nos tenga la atención o el cuidado, ¿no? de mirarnos o de saber de nosotros, ¿no? Sino que formamos parte de ese logos, eso me queda claro, pero no necesariamente podría significar que somos una parte consciente, minúscula, ¿no? De ese logos universal. Mira, yo aquí lo único que te podría comentar respecto de esto es que pues no toda la filosofía opina igual con respecto a ese tema, ¿no? Sí. Hay corrientes filosóficas que opinan que no hay nada, o sea que todo es una teoría del caos, que bueno, hay otro tipo de teorías evolucionistas, hay teorías que dicen, bueno, es que realmente todo esto ha sido fortuito, la conciencia, y no hay nada más, o sea, muriendo el ser humano, se muere todo, ¿no? Entonces, con respecto de eso, no hay conciencia en la filosofía, o sea, no hay consenso, perdón. Pero lo que sí podríamos decir en el caso de los filósofos presocráticos es que ellos, pues, formaron parte de todo un pensamiento donde, pues, principalmente había una cuestión religiosa. Ahora, la filosofía no es religión, eso hay que también tenerlo claro, la filosofía no es religión. La filosofía trata de pensar y cuestionarse qué es lo que hay detrás de todo ello. Entonces, si hablamos a nivel filosófico ya, ¿qué opinaría un filósofo sobre si hay una creación, si fue todo esto producto de una evolución o no? Mira, en esta época estamos hablando de que las corrientes de la filosofía eran influidas también por corrientes de pensamientos filosóficos de Oriente. En el caso de Heráclito está muy influido por el pensamiento taoísta, pero yo creo que si vamos a este modelo bajo la óptica del pensamiento del hinduismo, nos puede caer el 20 de muchas cosas, porque el pensamiento hinduista hablaba de que el universo era un gran ser vivo. Ellos pensaban que era una vaca, por eso la vaca era sagrada. Entonces, ¿cómo fue que llegaron a ese razonamiento? Eso te mentiría, o sea, no sé cuál fue la razón de por qué decían que el universo era como una gigantesca vaca, pero decían que en esa gigantesca vaca era como lo que pasa en nuestro cuerpo. Hay todo un orden que rige todas las moléculas y todas las células, y las células a veces no son conscientes de ese gran ser al cual pertenecen. Entonces decían los filósofos de la India que eso se debe, que ese gran ser inmenso, que es el universo, muchas veces no esté consciente que tiene un ser humano que por ahí se anda cortando las venas porque no puede pagar el gas o la renta, ¿no?
y que tampoco le interesa, Ujú. o sea, pues porque en esos términos dice, bueno, es como una célula que de repente muere y se renueva, simplemente. Entonces, así explicaban los filósofos de la India todo este aspecto de la conciencia entre lo individual, entre los seres humanos, que somos pequeñitos, muy pequeñitos con respecto al universo, y ese gran universo que es regido por leyes que gobiernan y le dan unidad a todo. Entonces, ellos decían, el que una célula no esté consciente de todo el proceso, por ejemplo, de la digestión, no le impide participar en el proceso digestivo o en el proceso de vida de un ser vivo. Entonces, ellos así lo explicaban. Era una forma de decir, la conciencia, la gran conciencia del universo que la rige no tiene nada que ver con nuestra pequeña conciencia. Por eso los filósofos presocráticos en este aspecto eran muy cuidadosos, porque ellos le llamaban logos. Logos es razón. Entonces, la razón no sabemos de dónde viene. No sabemos de dónde viene. Decimos que viene de la unidad, porque la unidad es lo que le da sentido, por ejemplo, en un ser vivo, a lo que hace el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Todo funciona en torno a una sola unidad de un ser vivo, pero cada uno tiene su propio proceso. ¿Las células participan de él? Sí. ¿De manera inconsciente? Suponemos que sí. No, vamos, nosotros para respirar no tenemos que estar conscientes de que estamos respirando, ¿no? que es una de las cuestiones. Para hacer la digestión no necesitamos estar conscientes de que vamos a hacer la digestión. Hay todo un proceso de que rige nuestra naturaleza del cuerpo, y aquí creo que lo importante para entender cómo pensaron los primeros filósofos es que de lo micro se iban a lo macro. En el caso concreto de Pitágoras, él se habla de que fue a Egipto a estudiar toda esta parte del pensamiento filosófico y religioso, pero si ustedes, no sé si han visto un libro egipcio que todavía viene hasta ahora, que es el Kybalión. El Kybalión, pues ahora se habla que es como una cuestión esotérica y todo eso, pero el Kybalión en un sentido son principios filosóficos. Y un principio filosófico dice que como es arriba, es abajo. Entonces, si Pitágoras estudió esos conceptos egipcios, decía, a ver, si en el cuerpo del ser humano lo rigen procesos, un proceso respiratorio, un proceso digestivo, un proceso de nacimiento y de envejecimiento, si todo eso lo rige un proceso así, luego entonces las partes que intervienen en el proceso no deben ser necesariamente conscientes para poder actuar. Vamos, un animal no está consciente de todo el proceso de la cadena alimenticia, la cual corresponde, pero no quiere decir que no se articule ahí. ¿Se dan cuenta? Los animales lo hacen por instinto, ¿no? Entonces, este tema de la conciencia es un tema mucho más profundo, ¿no? O sea, vamos, el participar del orden o del logos no quiere decir necesariamente que estemos conscientes de ese logos. Entonces, en ese aspecto, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no podemos ni asegurarlo, ni negarlo tampoco, simplemente podemos decir que ahí está. Ahí está, hay un proceso por ejemplo, de orden lógico. Ahí está, no lo podemos negar. Hay un proceso donde nosotros participamos de ese orden lógico, sí. De manera inconsciente, sí. O sea, también puede ser. Nosotros participamos todo eso, y lo que decía Pitágoras es que el mundo del humano debe ser reflejo de ese mundo perfecto divino. Eso lo han pensado todos los filósofos. Que no se ha logrado es otra cosa, ¿no? Pero han dado unos avances. ¿No se ha logrado? ¿Cómo? O sea, no se ha logrado que nuestro mundo, nuestra sociedad sea reflejo de ese mundo divino. Nuestra sociedad sigue siendo injusta, sigue siendo salvaje, no es racional. Entonces, aquí la cuestión, creo que si lo vemos desde ese punto de vista, esta es una manera de explicar el mundo. No quiere decir necesariamente que sea la única, y es una manera de entender que, pues, más allá de todo lo que nosotros vemos en la realidad, debe de haber un punto de origen, que es la unidad. Ese punto de origen es necesario, pues sí,
porque si no hubiera un punto de origen, pues no sabríamos qué sucede, pero... Salud. Pero en esa situación, ellos, por ejemplo, decían, bueno, si el punto de origen es la idea, ese sí es un punto de vista muy contrastante con lo que sería la filosofía materialista, porque de acuerdo a las teorías evolucionistas, el origen es la materia evoluciona, se mezcla, se va perfeccionando y nace la conciencia. ¿Sí? Porque en un pensamiento de evolución dicen, de toda la multiplicidad de elementos que había en el universo, se combinaron de tal manera que crearon un ser vivo y consciente. Entonces primero fue la materia y luego fue la conciencia y las ideas, en ese modelo materialista. En un modelo idealista, ¿no? En un modelo idealista, primero fueron las ideas o los arquetipos, que en este caso son números, y después fue la materia. Entonces, ¿qué es lo válido? Yo creo que la filosofía por eso siempre ha puesto los dos parámetros, un planteamiento materialista y un planteamiento idealista. Pitágoras, Heráclito, Platón, Plotino, Giordano Bruno, San Agustín, todos ellos forman parte de una tradición de filosofía idealista. Ahora, filosofía materialista, pues bueno, está Demócrito, Leucipo, de los griegos. Leucipo está, bueno, más recientemente Carlos Marx, en fin. Pero la filosofía siempre se ha movido en esas dos aguas, en esas dos explicaciones, donde se dice, no, primero fue la materia y después vino las ideas y la conciencia, y unos dicen, no, primero fueron las ideas y después vino todo el desarrollo de la materia. ¿Y tú querías? Sí, Desde hace rato. es que esta parte de estos conceptos, porque sin lugar a dudas, pues nos llama la reflexión, o a mí en particular me llama la reflexión que 700 años antes de nuestra edad, eso estuviera tan claro, estos conceptos estuvieran tan claros, tan bien organizados, y llegamos nosotros a esta era y seguimos como discutiendo cosas e incluso queriéndolos poner a discutir a ellos cosas que ellos no se ponen a discutir, como esto de si es materialista o es idealista. Pues ellos no se planteaban eso, ellos se planteaban descubrir la realidad y la descubrían a partir de ¿qué? A partir de su experiencia y de todo el cúmulo de sabiduría que traíamos como humanidad, con milenios de evolución, con milenios de existencia. Yo creo que de evolución. ¿Por qué? Pues porque veníamos avanzando en conocimientos que sin lugar a dudas, sin no haber alcanzado estos niveles de conocimiento, la humanidad no hubiera sobrevivido. Así de fácil. Sí. Entonces, es sorprendente que estemos en esos niveles tan claros, tan precisos, que no estamos discutiendo si es la idea o la materia. Yo creo que Pitágoras jamás se lo planteó. Probablemente en su tradición cultural, hablar de lo divino era lo más normal. Probablemente en mi infancia también era lo más normal. Probablemente hoy ya no lo es tanto. El asunto es que pues tampoco es como yo me acerqué a la religión en otros tiempos y que pues los conceptos tan cuadrados a los que yo alcanzaba a llegar, como cuando te explicaban la Trinidad en la doctrina, pues decías, pues es que Dios es a imagen y semejanza tuya, o tú eres a imagen y semejanza de Dios. Ah, pues entonces es Dios, pues véanme, así es Dios. Sí, sí. Y usa bigote y lentes, se los juro. Sí. ¿Por qué? Pues porque lo dijo, no porque lo diga yo. Ajá. Entonces lo que estoy haciendo yo es hacer a Dios a mi semejanza, Ajá. a semejanza mía, sin entender
ni siquiera lo que soy yo. Sí, claro. Porque yo pues me veo en el espejo y digo, ya sé quién soy. Y entonces, incluso en la parte mental, la conciencia, la inteligencia, pues la inteligencia de Dios es como la mía, no es como la de Dios. Sí. Entonces, aquí nos está planteando que la unidad es otra cosa. Es otra cosa y cabe todo. Sí, y es inconmensurable, incognoscible, ¿no? E incognoscible, exactamente. Pero nosotros, si nos gusta, decimos ahí está. Y si no nos gusta, decimos no está. Y si la entiendo, es porque es como yo. Y si no la entiendo, pues no le creo. Entonces, son cosas que ellos estaban en otra discusión y se estaban explicando tan claro el mundo que llegaron esas explicaciones. ¿Quién me dice, Luis? Nosotros hoy estamos llegando con un siglo de descubrir la relatividad y la cuántica, cuando que ellos ya la manejaban y la dominaban y no se ponían a discutir si sí o si no. Simplemente estaba en su discurso, probablemente más implícito, y que nosotros tardamos, después de una ruptura cultural brutal, empezamos desde cero. Y estamos alcanzando niveles que probablemente ellos hubieran superado con mucho nuestra actualidad hace siglos. Sí, bueno, es que de hecho aquí la cuestión, si nosotros tratamos de explicarnos el mundo desde nuestras teorías, hay muchas teorías ahora, ¿no? Y no sabemos cuál es la buena, quién sabe. O sea, hay varias formas de explicarse el universo. Ellos eran una sociedad más compacta, que es algo que también hay que valorar, porque pues realmente los griegos como tal eran ciudades-estado. Era poca gente la que estaba ahí y era mucho más poquita la gente que le interesaba la filosofía y eso. Entonces no había tanta discusión, ¿no? Como pudiera haberlo ahora, ahora hay círculos, por ejemplo, de astrofísicos, de geólogos, de filósofos, de teólogos. Entonces, si viéramos esta pirámide, quizá los griegos andarían por aquí y nosotros andamos por acá, que hay, no sé, 20 disciplinas para explicar lo mismo. Pero creo que lo que sí es algo muy significativo dentro de todo este concepto pitagórico, es la idea de que todo esto es parte de un modelo que se articula de una sola manera. No había conflicto entre las matemáticas, entre la geometría, ni entre la moral. Eso es algo muy importante. El conocimiento de hoy día, hay muchos conflictos, porque alguien pudiera hacer la fórmula para construir una bomba atómica sin ningún... Ética, totalmente. Sí, sin ética y sin nada, no le importa, pues, es su trabajo ya. Pero para un griego, y sobre todo para un pitagórico, está muy relacionado el aspecto moral con todo este tipo de cuestiones. Por eso es lo que se mencionaba al principio, de que no aceptaban a cualquiera, porque cualquiera, quién sabe cómo voy a utilizar el conocimiento y para qué. Cosa que ahora, simplemente en una universidad, pues se capacita a la gente sin importarles después para qué van a usar las cosas. Están formados moralmente. Así es. Por ejemplo, el caso de un abogado, que es un caso tan fundamental en la sociedad. De un abogado puede depender la libertad o la vida de una persona o no. Pero si un abogado no tiene un fundamento moral en su quehacer, ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta que hay gente que por tener el dinero suficiente puede salir a la calle siendo un asesino, un violador, un ladrón, ¿no? Entonces, esa sí es una diferencia importante entre las escuelas filosóficas como la pitagórica, de que no a cualquiera se le daba el conocimiento, ¿no? Debía tener un
un estatus moral, porque se sabía que el conocimiento era poder y que ese poder les iba a dar definitivamente otra visión. Entonces, aquí, por ejemplo, en este aspecto, toda esta explicación de los arquetipos, de la geometría y después del plano moral, tiene que ver con este aspecto, precisamente porque hace ratito mencionabas, Gustavo, de la idea de Antropomorfizar. Ajá. Antropomorfizar. Sí, bueno. Cuando hacemos eso, estamos infiriendo que un concepto teórico nosotros lo entendemos a nuestra forma de verlo, pero si vemos, por ejemplo, esta cuestión que viene de la religión judía, los hebreos estuvieron muy en contacto muy directo con los egipcios, ¿sí? Entonces, cuando se habla de que Dios hizo a su imagen y semejanza al hombre, si vemos el concepto, para entenderlo un poquito mejor, lo que hablábamos del Kibalión, de que como es arriba es abajo, podemos entender de cómo los griegos empezaron a entender el universo. Decíamos hace rato, si los griegos dicen, a ver, si como es arriba es abajo, quiere decir que como está constituida la naturaleza humana, puede estar constituido el cosmos, ¿sí? Nosotros estamos abajo y más arriba, pues es lo que no entendemos. Entonces, si nuestra propia naturaleza es gobernada por una mente, por un alma, ¿no?, que es lo que decíamos hace rato, es ese sustrato inmaterial que gobierna y mueve nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una multiplicidad de procesos que ya están regulados, está regido por leyes. Entonces, si en ese proceso regido por leyes hay una conciencia más arriba, decían los griegos, si eso sucede abajo, puede suceder arriba. Esa multiplicidad de elementos que existen en el universo están regidos por leyes, sí, ¿no? O sea, hasta ahí podemos darnos cuenta que sí hay leyes que rigen, pues, los ciclos del agua, de la tierra, tal. Bueno, arriba de esos ciclos, dirían los griegos, esa parte que puede ser el cuerpo del universo, lógicamente y por analogía, puede estar regido a un espíritu universal, como en el caso del ser humano, decían los griegos, pues sí. Y todo esto viene de la herencia egipcia. Decían, como es arriba es abajo. Si el cuerpo del ser humano tiene un alma o un sustrato inmaterial que rige y gobierna todas las acciones y todo lo que existe en el ser humano, luego entonces la sociedad puede tenerlo y luego entonces el universo también. Por eso es que si nos damos cuenta, dentro de esta multiplicidad de cosas, hasta arriba aparece la unidad, ese logos. Ahora, como preguntabas hace rato, Luis, si nosotros participamos de una conciencia que viene de ese logos o no, pues mira, para los griegos, en un momento dado, para ellos no sería lo importante eso, ¿no? Para ellos lo importante sería que nosotros actuemos como rige el universo. Por eso es que esa pirámide numérica tiene que ver con un orden moral. Si nosotros vemos ese orden moral y si lo seguimos, estaremos en consonancia y en armonía con el número 1, con el número 5. Sí, es lo que yo comentaba también. O sea, que esa estructura armónica o armoniosa, derivada de la propia naturaleza, pues lo llevaron justamente a, pues, prácticamente todos los planos de su vida, ¿no? Tanto personal, como también en sus construcciones, en su arte en general, ¿no? Eso es una manera, una concepción de ver la naturaleza y de ver la vida y de ver y de verse a sí mismos como un reflejo de lo que hasta el momento ellos habían podido observar. Yo lo que decía es que a mí me parece tan interesante ese diagrama que tal vez ahora nos pueda parecer muy sencillo, pero en esa época por supuesto que no lo era. No, era verdaderos descubrimientos sumamente importantes que además lo veían reflejado en lo real, en la realidad. Pero yo lo que decía es que este diagrama, así como comentaba, que se va ampliando, y de esa manera también iban apareciendo ahí una serie de personajes que
que formaban parte de la cotidianidad del ser humano, de la naturaleza, ¿no? Y yo me parece tan interesante que puede ser tan amplio que abarca precisamente todos esos aspectos del conocimiento que no veían porque no tenían las herramientas y las posibilidades de verlo. Desde luego. Sí. Pero esa estructura puede ser tan amplia como una red, como por ejemplo la red que en las explicaciones de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no?, lo ponen como un plano y es una red, y en esa red están los diferentes elementos, los planetas, etc. Es una red, Claro. igual que eso. A final de cuentas, si yo lo multiplico no solamente en el sentido piramidal, sino en los diferentes ejes de coordenadas, se me convierte en una red, ¿no? Y en cada punto de esa red yo podría poner quizá cada nuevo elemento que se va descubriendo y que se va entendiendo para tener una mejor idea de lo que es el universo en su conjunto, ¿no? Entonces, todos estos principios, conceptos filosóficos que ellos descubrieron hace 2000 años, más de 2000 años, considerando los egipcios y los babilonios, más atrás todavía, y quién sabe hacia atrás, quién más, ¿verdad? Ha sido todo un proceso también de evolución del conocimiento. Y de ideas. Y de ideas, efectivamente. Y nos debería, cosa que no existe en la realidad, de conformar una visión distinta y una ética y una moral diferente, mucho más avanzada que la que se pudo haber tenido en esa época, pero que para su momento, pues era lo más que el conocimiento del ser humano había podido otorgar, ¿no? Claro. Sin embargo, ahora, pues, tantos conocimientos, tantas cosas que existen, como que es de repente un poco difícil poder conceptualizar desde el punto de vista filosófico una teoría que unifique los diferentes puntos de vista, el conocimiento científico, etcétera, ¿no? O sea, es algo que en este momento yo creo que es algo sumamente complejo. Sí. Ahorita, ya que estamos hablando de esta parte de la complejidad pues en este caso, estas teorías pitagóricas, realmente es una cuestión, desde mi punto de vista, de observación, ¿no? De estar observando el universo. ¿Ya lo copiaron? No, yo no. Valdría la pena ponerle ahí los conceptos que vienen en el libro de Salvatore Morale, ¿A los de la moral? que corresponden a sí. uno. Lo que pasa es que apenas estamos con el inicio. O sea, Ok. no, es que ya Pitágoras es otra cosa. Tenemos que. Sí. No hemos entrado. Se acuerda que dimos un decálogo, ¿no? El que se mencionaba de lo limitado y lo ilimitado. Entonces, es apenas ni siquiera hemos entrado. No. Todavía no. Perdón. ¿Es este, no? Ese ya se le está acabando. Ay, ahorita lo recojo. Déjame poner bien lo del número para que se vea. Gracias. Pues aprovechando que yo no vengo tan bien prevenido como Luis. Vamos a pedirles una la libreta morada. Con forro azul. Forma francesa, ¿no? ¿Y ya? Sí, gracias. Ya que, o sea, están preguntando por estas cuestiones, algo que tenemos que ver, pero pues entra en esto, ya que estás hablando de física cuántica y todo esto, Sí. hay una parte que es muy importante en Pitágoras, que es el movimiento. ¿Se acuerdan que hay una parte que dice movimiento y pasividad, ¿no? O sea, es una de las partes de este decálogo que va a tener Pitágoras. Es el movimiento y esta es la parte básica, ¿no? Entre lo que es el número, la forma y lo que se va a conocer como la vibración, o sea, de donde vendrán las cuestiones de su música, ¿no? Imagínense
Sí, sí, está bien, perfecto. Es- Sí. O sea, imagínense que, bueno, de acuerdo a Pitágoras, todo inicia como con un punto, ¿no? Este punto podría ser la primera forma geométrica, que es el círculo. Entonces, de acuerdo a lo que sería la visión pitagórica, de este punto se daría otro punto. O sea, olvídense ya de este puntito. Del punto original se pasa, o sea, ¿se acuerdan que también en el decálogo estaba el impar y después el par, el número par? Está el 1 y se transforma en el segundo. Y aquí ya tenemos una línea. O sea, esta forma es una línea. De este 1 que se hace segundo, vamos a tener el tercer número, que formaría un triángulo. Esto, o sea, imagínense un movimiento, es que esto se hace bien, mejor con un incienso que se va moviendo, pero eso lo manejamos después para que lo vean. Se convierte en un 3. Por eso para Pitágoras el 1 es el número, o sea, inicial es perfecto, pero se convierte en todos los que son nones, se convierten en números más perfectos que los pares. ¿Se acuerdan lo que veíamos? 1, después 3, 5. Sí, y es cuando se mueve. Cuando el 1 empieza a moverse, es cuando se crea todo. El 1 no deja de ser 1, y por eso algunos conceptos de la filosofía oriental dicen que realmente la unidad es lo único eterno que hay, y todo lo demás es ilusión, porque todo lo demás es movimiento. Porque es de una cosa que está moviendo, se hace 2, después se hace 3, entonces aquí lo estamos viendo. Ahora, con ese mismo movimiento se va a abrir más, y del 3 está el 1, se convierte en 2, se pasa al 3 y se va a convertir en 4. Se cierra el ciclo. De ahí, después se va a seguir moviendo y entonces se va a convertir en un pentágono. Y así, después va a tener otro movimiento y se va a transformar en un hexágono, y entonces aquí ya va a surgir, lo podemos hacer hasta una estrellita, ¿no? Entonces aquí. Pero es el mismo 1 que se mueve. Pero si se dan cuenta, aquí vuelve a ser un cuadrado. Y así se va a ir dando este movimiento. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Que esto lo vamos a ver plasmado en las antiguas culturas, en estas construcciones. Vamos a tener en Egipto, pues la pirámide. Que la pirámide es un triángulo, pero realmente también es un cuadrado. Su base. O sea, el cuadrado está aquí abajo. Y todos estos puntos se van a formar el número 7. Que simbólicamente el 4 es lo que representa los 4 elementos que conforman el mundo, o lo que sería la materia. La pirámide corresponde a esos 3 aspectos de lo divino, y cuando se junta la materia con lo divino, tiende a la unidad, tiende a la punta. Es esto. Tenemos un 4 y tenemos un 3 que juntándose se transforman en 7. Y todo eso apunta hacia el cielo, o apunta a Dios. Pero con una base material. Así es. Entonces, esa cuestión numérica es lo que rescató Pitágoras de la tradición egipcia, y que de alguna manera, miren, si se dan cuenta, eso también tenía que ver con la representación de la arquitectura griega. Eso no. Es que voy a hacer parte, ¿no? O sea, precisamente en la arquitectura se va a ver mucho esta herencia, porque vamos a tener la parte, La fachada. La fachada, que está así, ¿no? Más o menos, y Sí. tiene sus paredes, ¿no? Sí, las columnas. Las 7. Y entonces
Aquí tiene de hecho aquí tiene un rectangulito también. Son 7. Son 7 columnas. No, bueno, son más, porque están las de acá al lado, o sea, se van formando más columnas. Pero aquí la parte es la entrada, que es el cuadrado, tenemos el cuadrado y el triángulo. Bueno, que no está tan grande, ¿no? Entonces, El punto. De hecho, en la arquitectura neoclásica del Renacimiento se rescató esto para las construcciones de los templos. Si se dan cuenta, muchas catedrales tienen esta idea de representación. ¿Por qué? Porque retoman la idea de la Divina Trinidad en ese triángulo. Entonces, si se dan cuenta, mucho de lo que es la plasmación de la geometría entre la arquitectura tenía que ver con esa idea pitagórica, y sobre todo era la representación del mundo divino, del mundo de las ideas en el mundo material. Por eso decíamos que primero fueron los números y después vino la geometría. Y este concepto de que la unidad, o que el primer punto es el que está moviendo y de repente empieza a generar todo lo demás, ese es un concepto que lo vemos incluso en otras culturas de Oriente, que tiene que ver con eso. O sea, ya vi que les había explicado eso. Por ejemplo, aquí, si vemos a nivel de movimiento cómo se mueve el número 1 para poder llegar a lo que es la formación del 2, el número 1 estaría en el centro, digamos, está en el centro del universo. Aquí está la unidad, ¿sí? En el principio todos coinciden que era la unidad. Aquí, ¿cuál sería la diferencia? Que esta unidad se empieza a mover, se mueve hacia un lado y se mueve hacia otro, y esto ya genera otro punto, y este sigue estando así, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos esto y empezamos a hacer este movimiento. Aquí se ve, de repente aquí, se ve una ilusión como que hay una línea, pero realmente es un solo punto. Entonces, cuando hablaban simbólicamente de que se había dividido el cielo y la tierra, que era lo que veíamos en el triángulo, decían que el mismo punto se empezaba a mover de manera vertical. Es el mismo punto, está en el centro del universo. Entonces, esto aparece en los rumbos del universo, que es donde se mueve todo esto. Entonces, si lo vemos así, se empiezan a formar geométricamente esto. Ahí sería una pirámide vista desde arriba. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando este mismo 1 se empieza a mover en otras direcciones, de acá para acá, de aquí para acá, ya aparecen otros puntos. Y si se empieza a mover de aquí para acá, todo esto daría la ilusión de que hay algo contenido, pero realmente por eso decían en la India que la realidad es una ilusión, que lo que realmente trasciende y siempre ha existido es el uno, ¿no? Es uno que se está moviendo, sabe hacia dónde va, sabe lo que hay, pero realmente lo que existe y siempre ha existido es la unidad, es un movimiento continuo. Entonces los pitagóricos, y sobre todo la tradición platónica, decía, bueno, este movimiento tampoco es arbitrario, no es de que de repente ahorita vaya para acá y de repente viene y hace otra forma rara, ¿no? Todo esto es geométrico. Y decía Platón que el universo es un dodecaedro. Son 12 aristas ciclo. Casi se convierte en un círculo. Casi es circular, pero es casi circular porque la única figura circular perfecta es la unidad, es Dios. Entonces, cuando para Pitágoras, esto era para Platón, pero cuando Pitágoras habla de la unidad, geométricamente es el círculo.
Y esto lo retoma Aristóteles en la... Bueno, no era un círculo así de feo, ¿no? Pero, Un círculo bonito. un círculo bien hecho. Cuando eso lo habla Aristóteles en la metafísica, dice que el movimiento circular es el movimiento perfecto. Y habla de movimiento, ¿eh? Todo esto, el concepto clave es el movimiento. ¿Pero por qué habla del movimiento? Porque es perfecto. Si vemos aquí dentro de esto, cuando se mueve de un lado a otro, de arriba hacia abajo, se empieza a partir el universo, se empieza a crear el cielo, la tierra, todo lo que existe, los 4 elementos, cosas. Pero esto tiene un origen y un fin, ¿sí? Ahí se acaba el movimiento, cuando llega a su fin. En el caso de un círculo, no acaba el movimiento circular es eterno. Entonces, en esa tradición, lo único perfecto para tener un movimiento circular es Dios, o el logos, o como se le quiere llamar. En ese punto, el movimiento circular era perfecto, porque en cualquier momento inicia y en cualquier momento acaba, tiene continuidad. Ahora, dentro de ese círculo también el círculo representa las figuras divinas. ¿Por qué? Porque un círculo, cualquier punto es su base. O sea, realmente no tiene un inicio ni un fin. No es como nosotros, que tenemos unos pies que nos apoyan con la tierra y una cabeza que está en lo más alto de nuestra cúspide. Y bueno, digamos que a nivel de valoración, nosotros podemos vivir sin pies, pero no sin cabeza, ¿no? Entonces lo que gobierna nuestro cuerpo propiamente está en nuestra cabeza. Pero diría Aristóteles y diría desde antes Pitágoras y Platón, el círculo, todos los puntos son equidistantes al centro. Entre sí. Sí. No se puede decir lo mismo de un triángulo, ni de un cuadrado, ni de un pentágono. Entonces, para ellos el círculo era lo fundamental, ¿no? Aquí, ahorita que estás mencionando esto, hay una figura también interesante. El círculo, si nosotros vemos esto aplicado a la parte humana, el círculo sería la cabeza. Aquí estaría una línea, que es nuestro tronco, que son nuestros brazos, y bueno, Luego un triángulo. ajá, nuestras piernas, ¿no? Pero sí. Por favor, pero si también vemos, las extremidades podrían ser circulares. O sea, si nosotros ponemos la parte de los pies, vamos a ver un círculo, aquí tendríamos un cuadrado, aquí tendríamos un triángulo, pero en cada extremidad tenemos 5 también. O sea, se va multiplicando. Y todo esto, hay una imagen que se ve mucho en los templos egipcios. ¿Eso llega? Sí. En los templos egipcios se manejaba, y que pues volvemos a decir, o sea, Pitágoras tuvo una influencia enorme en los egipcios, que es esta, ¿cómo decirlo? Al revés, ¿no? No. Los egipcios en Pitágoras. Ay, es que es una imagen, ¿Pero cuál? la que simboliza a la persona. Esta. Ah, Esta es una estrellita que en los templos egipcios aparece mucho. No, es así se mucho. sí. Son 5 puntas. Son 5 puntas. Sí, es el pentagrama. 5, 1, 2, 3. Ah, sí, 4, 5. Esta de aquí es el. Esta es una estrellita que aparece mucho en los. ¿Qué es lo que simboliza precisamente que es la parte humana? O sea, la cabeza y las extremidades. Entonces, para Pitágoras va a estar, todo esto va a estar influido el número. O sea, en nuestro cuerpo, en la naturaleza, va a estar presente la figura y el número.
Y todavía no entramos a la música, ¿no? O sea, todavía apenas estamos entrando a lo que sería el número manifestado. En la geometría. Sí, o sea, para Pitágoras la geometría sería la manifestación de ese número. O sea, la parte física de los números. O sea, no vemos un 1 caminando, no vemos un 2, pero vemos manifestaciones de los números en todas partes. Entonces, esto va a ser importantísimo para comprender a Pitágoras. Y después cómo se va a ir surgiendo. Me quedé pensando en lo que estabas mencionando, que bueno, ¿cómo podemos concebir si la inteligencia, el logos supremos, estamos unidos o si existe o si está en una conciencia? Creo que tendríamos que reflexionar nosotros en nuestro cuerpo sabemos que tenemos células, con lo que mencionaba Pedro. Pero ¿qué tanta conciencia nosotros tenemos de las células de nuestro cuerpo? O sea, nosotros no estamos pendientes de que el estómago haga la digestión o que el corazón lata. O sea, eso lo hace el cuerpo solito. Nosotros tenemos la mente en otras cosas, ¿no? O sea, no nos preocupamos. Imaginemos estar pensando en que circule la sangre, en que trabaje el estómago, todo, en que se dupliquen las células. Eso ya es algo que se da por añadidura. Yo lo pondría así la parte del gran logos, ¿no? El gran logos tiene ese ordenamiento, o sea, está ya dado ese orden, y lo que se esté dando ahí, pues está moviéndose. Porque con lo que decías, Pedro, de la vaca, ahora imaginemos si realmente fuéramos parte de una vaca, que fuéramos la célula de una vaca. O sea, imagínate, una vaca parte de la cosa. Sí. O una presión. No, es que a lo mejor hasta hacemos una célula, apenas el sistema solar sea la célula de una parte, ¿no? De lo que sea. No tenemos pero ni idea de lo que está pasando, si la vaca está corriendo, si está comiendo, si está durmiendo. Entonces, vamos, y tampoco eso sería importante. O sea, volvemos a Heráclito. Para Heráclito las cosas eran así como que sí, pero no, o no, pero sí, ¿no? O sea, a ver, si somos parte de una vaca, si hay algo más arriba del universo y no lo podemos comprender, o sea, ya no está en nuestra forma vamos, no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es vivir este mundo de una forma ética, o sea, corresponder a ese orden que nos está rodeando. Entonces, ¿para qué? Mejor cumplimos con lo que tenemos que hacer y dejamos si somos parte de una vaca o no. En la parte del tiempo me pareció extraordinaria la explicación que dio Pedro. Y sobre todo un poco volviendo a los comentarios anteriores que habíamos hecho y que había hecho yo en particular, porque me viene a la reflexión un poco lo que decía hace un momento y que quisiera terminar de redondear porque por alguna razón no terminé. Cuando nosotros queremos o suponemos que somos la imagen y semejanza física e intelectualmente, lo que estamos diciendo es ¿cómo es Dios? Y nosotros les vamos dando alcances y límites a Dios. Y en lugar de entender que nosotros somos a imagen y semejanza, a Él lo convertimos a imagen y semejanza nuestra. O sea, lo ponemos con nuestras limitaciones y hasta nuestras tonterías. Y no entendemos que estamos concibiendo realmente incorrectamente. Porque si nos dijo, tú eres a imagen y semejanza mía, de ninguna manera dijo, yo soy a imagen y semejanza tuya, con tus ojos, no con los míos. Entonces, cuando no vemos todo ese alcance y lo que significa intelectualmente, pues como que en algo nos estamos perdiendo. Y así entendía yo, La verdad es que muchos años de mi vida me la pasé pensando que así era y que de verdad el Señor tenía bigote y lentes, morenito.
Y no, la verdad es que, como dice Heráclito, los sentidos nos engañan. Somos otra cosa y algún día entenderemos qué somos. Pero ahorita, pues, de verdad estamos un poco lejos. Y la pirámide nos ayuda mucho para entender que la unidad ahí está y el movimiento nos ayuda a entender que por ahí vamos, pero no sabemos en qué parte, si nos tocó parte de la cola o parte de la pezuña. Pero aquí les quiero leer una parte para entender la importancia del concepto de armonía. Dice, esta es una parte de los textos que dice que es para los filósofos, ¿no? Si se os pregunta en qué consiste la salud, decir en la armonía, ¿no? La virtud, en la armonía, lo bueno, en la armonía, y lo bello, en la armonía. ¿Y qué es Dios? Responded aún, la armonía. La armonía es el alma del mundo. Dios es el orden, la armonía, por lo que existe y se conserva el universo. Dios es el uno. Él no está jamás, como algunos piensan, fuera del mundo, sino en el mundo mismo y todo en el mundo entero. Si se dan cuenta, esto es lo que hemos venido platicando. Les vuelvo a repetir la parte última. Dios es el uno, es la unidad. ¿Se acuerdan que era el principio? Él no está jamás, como algunos piensan, fuera del mundo, sino en el mundo mismo. Por esta idea del movimiento. O sea, Él jamás se deshizo. Siguió estando en el mundo, pero se empezó a manifestar, se empezó a mover y de ahí se empezó a crear todo. Por eso es que estas concepciones, en la Edad Media fue todo esto muy importante, porque algunos teólogos decían, es que Dios perdió en algún momento su unidad, o no la perdió, porque al momento de crear el mundo se creó a partir de Él, y entonces ya perdió su unidad, o no. Y decían los teólogos, no, es que no pudo haber perdido nunca su unidad, porque perdería su perfección. Pero entonces, ¿cómo podríamos entender que creó una parte y no perdió su unidad? Es a través de este concepto, es a través del movimiento. Se empieza a mover, se empieza a crear todo a partir de la ilusión de la creación, como dirían en la filosofía de la India, pero sigue estando Él en un punto de perfección, donde en un momento dado no pierde la armonía, porque su movimiento es armónico. Y por eso decía Pitágoras, para entender la naturaleza de lo que existe hay que entender la armonía, y eso ya en el ser humano, cuando hay armonía en nuestro cuerpo hay salud, cuando hay armonía en nuestros actos morales hay bondad, cuando no la hay, pues simplemente nos alejamos de esa armonía y de esa perfección que es el uno. Entonces, es una forma de entender el universo donde todo está relacionado entre la unidad, entre los números, que son las ideas, entre la geometría, pero también entre la música. Y todo eso también se va a un aspecto moral. Entonces, para un filósofo como Pitágoras, no había discrepancia entre todo esto, había unidad. Entonces, la mejor manera de poder entendernos a nosotros mismos era entender en qué aspecto estamos juntos, ¿no? O sea, jamás vamos a entender la complejidad del uno, ¿no? Jamás lo vamos a entender. Está más allá de nuestra forma de cómo podemos entender el mundo y el universo. Lo que sí podríamos entender en un momento dado es cómo a través de la armonía podemos estar en consonancia con esa unidad. Si quitamos la armonía, quitamos la belleza, quitamos lo bueno, y por lo tanto el ser humano pierde salud. ¿Cómo es la forma de recuperar la salud? A través de la armonía. ¿Cómo se puede inducir la armonía en el ser humano? A través de la música. Entonces, se vuelve algo necesario e indispensable tener un cuidado del cuerpo para que no se enferme, tener un cuidado del alma para que esté en armonía, tener un cuidado de nuestras acciones. Por eso es que, si se dan cuenta con todo este aspecto, Pitágoras vuelve a retomar todo lo que eran los conceptos del culto órfico, porque habla del aspecto metafísico, habla del aspecto moral y habla también del aspecto de lo que es la armonía y la música.
Entonces, él vuelve a retomar todo esto, pero desde un punto de vista filosófico, porque trata de explicar el universo, trata de explicarse el mundo, y trata de explicarle a la gente que está con él cuál es nuestro rol. Nosotros realmente, vamos, por mucho que queramos aspirar a entender más allá del universo, estamos limitados. Y efectivamente muchas veces tendemos a humanizar cosas que no entendemos. Por ejemplo, para él era también, vamos, en la filosofía griega, era muy obvio ver cómo de repente decían, es que cómo voy a entender una imagen divina como la de Zeus si yo le estoy poniendo emociones humanas, como que de repente Zeus se encoleriza, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Quieres comentar algo? Sí. Pues yo creo que justamente en algo que acabas de comentar, a ver si lo percibí bien. O sea, todo tratamos de humanizar. O entendemos más bien. A como lo entendemos, a como lo entendemos, ¿no? Y justamente yo creo que la intención de la filosofía es tratar de explicar las cosas y convertirlas en algo útil para el ser humano, ¿no? Para poder vivir en armonía. Pero justamente en esa búsqueda es donde está la riqueza de todo, de la filosofía y de la cultura. Así es. ¿No? O sea, si de pronto pensamos que hemos llegado a la conclusión final, pues entonces ya investigamos, ya nos creamos principios y fundamentos morales, éticos, inamovibles, pero eso tampoco es posible. No es posible porque el logos está en un permanente movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ser humano, por supuesto que no va a poder llegar a comprender todo lo que significa el logos, porque está fuera de su alcance, ¿no? Pero en medida en que el ser humano, viéndolo como individuo, intenta conocer hasta lo más que pueda, sin tratar de adoctrinarse en un principio, en fórmulas determinadas, en ese momento el ser humano avanza, porque por eso, si se pregunta, es porque tiene uso de razón y tiene una lógica para estarse preguntando todo eso. En razón a lo que busca y va encontrando, se puede crear nuevos conocimientos, nueva manera de pensar, nuevos conductas, una nueva ética y una nueva moral, ¿no? Entonces, yo creo que la búsqueda de la verdad es algo que nunca va a terminar. Está en la esencia del ser humano. Preguntarse, y yo creo que más que preguntarse, dudar. Porque en razón de la duda que uno se siembra a uno mismo, pero visto siempre bajo un concepto de moralidad y de ética, yo creo que es como el ser humano puede lograr los mejores avances, ¿no? En ese sentido, o sea, querer alcanzar una perfección que está fuera del alcance de cualquier ser humano en este momento y probablemente o muy seguramente en un futuro de centenas de años o de milenios o de millones de años, si es que el ser humano logra trascender un poco más allá vamos a perder el planeta. del siglo XXI, bueno, pues quizá logremos alcanzar una perfección que en este momento no tenemos, ¿no? Y que es pues así como que para mí un poco como cuestionable. Sí, ya lo dejamos, no había Sí. visto la hora, es ya tardísimo. Sí, es tarde. Nosotros nos vemos la próxima clase, pero ya ahí en la colonia Lamos. Sí, de acuerdo, Perfecto. claro que sí. Muy bien. Bien. Uy, casi Es que las ya 11. son las 11. Bueno, 20 para las 11, pero... Una pregunta, ¿qué es la armonía? ¿O cómo la define Pitágoras o los griegos?